Muy buen día, sean bienvenidos a esta sesión de la Academia de Contratación Pública de México. En esta ocasión nos hemos reunido para abordar el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo haremos en dos vertientes. La primera será conocer las generalidades del sistema y en un segundo momento ahondar en el conocimiento del contenido de la Ley General de Responsabilidades. Para ello, contamos con la participación de nuestros invitados, a quienes me permito presentar a ustedes. El doctor Roberto Zavala Chavero es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Tiene una amplia experiencia en materia de contrataciones públicas, pues funge como asesor de diversos corporativos. Conoce de la problemática que se presenta entre los contratos celebrados con el ente de gobierno y particulares. Así también ha tenido a su cargo la defensa de diversos servidores públicos en materia de responsabilidades. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También contamos con la participación del maestro Juan Alberto Morales Almonte. Es maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y tiene a su cargo también la defensa de particulares y entes de gobierno en los conflictos que estos viven. A su cargo también ha tenido la defensa de diversos servidores públicos en los diferentes ámbitos de la administración. Gracias por estar aquí con nosotros. Sean bienvenidos a esta sesión. Continuamos. Para conocer un poco el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, hemos de dar a conocer lo que los medios de comunicación nos han participado. Es decir, el Sistema Nacional nace con una reforma constitucional en donde se modifican diversos artículos con un objetivo: erradicar la corrupción en nuestro país. Este objetivo incluye la participación de diversas autoridades que ya en lo particular conocían de alguna forma de ciertos temas y tenían diversas funciones, pero estas funciones eran aisladas. Se modificaron también en el año 2016 diversas leyes y se crearon nuevos ordenamientos, entre ellos la Ley General de Responsabilidades, que como ya mencionamos se abordará más adelante, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Código Penal y otros ordenamientos que nuestros invitados nos pondrán en contexto. Quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es la importancia que usted considera que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción en relación a las contrataciones públicas, dado que es el área en la que esta academia participa en el desarrollo social? Bueno, a ver, ¿por qué es importante en contratación pública? A nivel internacional se ha detectado y existen estudios muy serios por parte de diferentes organismos como la OEA, la OCDE, que hablan del tema de contratación pública muy asociado a la corrupción. ¿Por qué? Porque es el área que económicamente tiene una trascendencia tal y es el más susceptible de corrupción, donde más se ha detectado. Es donde más fácil se puede mover dinero en grandes cantidades y es donde más vulnerables, y muchos organismos internacionales han puesto el ojo en estos temas, que incluso en el sistema se abordan temas particulares de la contratación. O sea, en concreto es punto muy vulnerable, sujeto a corrupción, y el Sistema Nacional Anticorrupción precisamente busca erradicar eso, y uno de los temas más importantes es la contratación pública, en todos sus aspectos. ¿Qué es lo que tiene que ver la transparencia en las contrataciones públicas? ¿Por qué es tan importante? Servidor público hay que cuidarlo, y el control de gasto. ¿Qué van a gastar y cómo lo van a gastar? Ok. A nivel internacional, las contrataciones, uno de los temas que se busca, que era la pregunta anterior, es dar transparencia. Hay un principio de máxima publicidad. La transparencia es eso, máxima publicidad. En forma conceptual se dice que para erradicar la corrupción tengo que abrir información, máxima publicidad. El antecedente del Sistema Nacional Anticorrupción es el sistema de transparencia. Recuerden que ya lo tenían, se modificó, hay mucha reglamentación al respecto, pero el primer paso, si yo quiero llegar a erradicar la corrupción, es a través de transparencia.
máxima publicidad, ábrete, permite que todo el mundo lo conozca y con eso vamos a evitar eso, o sea, previo a estos sistemas que hoy estamos hablando. Ok, entiendo entonces que la contratación pública tiene gran contexto económico y a su vez la participación de ese recurso se ejerce a través de los servidores públicos. Sí. Es por ello que entonces con la transparencia se tiene que dar a conocer cuáles son las actividades de esos servidores para que ese gasto que van a ejercer cumpla el objetivo para el que fue diseñado. Esa es la lógica. Esa sencillito, así como usted lo dice, esa es la lógica que busca el Sistema Nacional. Antes de anticorrupción, que lo vamos a ver, es sistema transparencia. Busca, ábrete y da publicidad. Esa es la mejor forma que yo puedo atacar la corrupción. Estábamos hablando, y en medios es conocido también, se escuchan muchas cosas. Dicen, el Sistema Nacional ya entró en vigor. Otros dicen, entró en vigor, pero no tiene dientes. Otros, en los estados sí se ha implementado, algunos estados han cumplido y otros no. ¿Nos podrías comentar cuál es la vigencia? ¿Cómo empezó todo esto? Si ya está en vigor, si no está en vigor, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Ok, es importante precisamente hablar de si ya entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción o aún no. Tenemos que partir de las bases normativas para poder llegar a una conclusión en ese sentido. Primero hay que recordar que en mayo de 2015 salió la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y se instruye la creación de nuevas leyes y la modificación de algunas leyes que ya estaban para ajustarlas a este sistema. De esta forma, tenemos que el 18 de julio de 2016 se publican en el Diario Oficial diversas leyes secundarias con las cuales se complementa y se da vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Como bien se comentaron, estamos hablando de 7 leyes, la mayoría de ellas se publicaron el 18 de julio de 2016, entraron en vigor al día siguiente, que fue el 19 de julio de 2016, con excepción de 3 disposiciones normativas. Okay. La primera de ellas, ¿cuál fue? La Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, que es la que vamos a ver más adelante. Esta ley estableció en los artículos transitorios que entraría en vigor un año después de la publicación de esta disposición en el Diario Oficial. ¿Por qué? Porque finalmente se dio un plazo prudente a efecto de que se implementaran toda la infraestructura necesaria para la operación y para la resolución de este tipo de procedimientos. Entonces, entre ellos, ¿de qué estamos hablando? De la creación de unos tribunales especializados. Se dio un plazo para eso, para el tema de capacitación, para construir la infraestructura, y este plazo ya se dio. ¿Cuándo fue? Fue el 19 de julio de este año. Entonces, al final, ya entró en vigor esa ley. Aunado a esas dos, está pendientes otras 2 leyes, que fue las reformas a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual establece que va a entrar en vigor una vez que el Senado designe al fiscal que se va a encargar de la Fiscalía Especializada en delitos en materia de corrupción. ¿Qué es lo que pasa? A la fecha no tenemos todavía este fiscal. Ya se estableció en abril de este año, ya se constituyó la Fiscalía, organizacionalmente ya la tenemos ahí estructurada, pero todavía no se designa un fiscal. Por lo tanto, todavía no entra en vigor esta disposición. Y la otra disposición pendiente es las reformas al Código Penal Federal, la cual estableció que va a entrar en vigor una vez que se designe también el fiscal. Y al igual, pues decimos ahorita, pues no se ha hecho nada de esto, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 temas pendientes que son prácticamente en materia penal y pues eso hay que esperar que se designe el fiscal. Todavía no se ha hecho la designación. En los medios escuchamos que está todavía en debate quién va a ser ese fiscal y bueno, hay que esperar qué pasa en estos días. Esperemos que ya se dé para que entren en vigor, pero hay que ver cómo se da, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que precisamente la reforma constitucional estableció que como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, los estados y municipios todos deben homogeneizar su normatividad a efecto de que sea congruente con la reforma constitucional y en este caso las leyes federales. El plazo para hacer esas modificaciones son 180 días posteriores a que entren en vigor las leyes generales. Si tomamos en consideración eso,
pues es de interpretación, porque ahorita ya entró en vigor varias de esas leyes generales. Está pendiente lo que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las reformas al Código Penal. Entonces, ¿qué podemos entender ahorita? Ya podemos a partir de este momento iniciar los 180 días, aunque están pendientes de entrar en vigor esas dos normatividades o no. Ahorita lo que se ha dicho los medios y lo que dicen todos es que ya estaríamos iniciando a partir del 19 de julio iniciar el cómputo de los 180 días para que los estados homogeneicen su legislación. Pero digo, al final es cuestión de interpretación, ¿no? Si es así, pues estaríamos hablando que hasta el 14 de enero del 2018 los estados, municipios deberían de homogeneizar todas sus disposiciones normativas a efecto de que estén en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. Si tomamos en consideración todos estos datos, al final, si la pregunta es, ¿ya entró en vigor? Pues bueno, yo les puedo decir, parcialmente entró en vigor. O sea, finalmente no, y creo que el hablar de una parcialidad nos lleva a muchas inconsistencias a nivel normativo, ¿no? Porque es o entra en vigor o no entra en vigor. Pero ¿por qué no podemos decir que es parcial? Ya tenemos los mecanismos, ya entró en vigor las disposiciones en materia administrativa, ya tenemos disposiciones constitucionales, ya tenemos disposiciones en materia de fiscalización. Lo único que falta es materia penal. Pero finalmente el problema es, administrativamente puedo iniciar procedimientos, estoy de acuerdo, puedo investigar las conductas de servidores públicos que caen en responsabilidades. Sin embargo, si yo llegara a una instancia penal por un delito que se actualice, ¿quién lo va a resolver si no hay fiscal? O sea, realmente llegamos a un sistema en el que no se puede aplicar por completo, por lo tanto, a pesar de que tenemos una vigencia o que ya entró en vigor ese sistema nacional, pues es parcial. Entonces, hay muchas cosas que podemos cuestionar, que en su momento es cuestión de interpretación, de ver qué dicen bien los artículos transitorios y a ver cómo lo interpreta cada quien, que es un tema que va a ser debatible y que finalmente lo vemos ahorita en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque antes de esos 180 días vimos que muchos estados ya implementaron sus reformas constitucionales, sus reformas a sus tribunales, las reformas a la normatividad en materia de responsabilidad de servidores públicos, pero como lo hicieron antes de tiempo, pues se los echaron abajo y dicen que no valen. Hay otros que lo están trabajando apenas, hay mucha gente que dice es que ya estás retrasado, ya tenías que tener tu sistema local congruente con el federal. Pues sí, pero aquí dice 180 días después de que entren en vigor las leyes generales. Entonces, son cuestiones que hay que ver cómo se dan, es debatible, realmente hay muchos, puedes cortar para todos los lados que quieras, las opiniones son válidas, sin embargo, la realidad es que normativamente tenemos una entrada en vigor parcial del sistema y tenemos que esperar la entrada en vigor de materia penal. En su criterio, dentro de los objetivos pretendidos, ¿cuáles son? Yo lo veo en tres sentidos. Primero, un sentido preventivo. El Sistema Nacional que busca prevenir y erradicar la corrupción. ¿Cómo? Habla de que se establecerán códigos de ética, instructivos para el manejo, protocolos de actuación sobre los servidores públicos, ¿sí? Protocolos de revisión de las cuentas públicas. No olvidemos, importante, dos cosas que tiene que el sistema: vigilar al servidor público y control de gasto. Partiendo de esas premisas, todos estos sistemas preventivos buscan generar cómo se comporta el servidor público, cuáles son las reglas, pues desde un punto de vista ético, ¿no? O sea, conceptual, estableciendo protocolos. Hoy en día, si ustedes revisan las noticias, ¿qué es lo que se habla? De la Plataforma Digital Nacional, que va a ser una herramienta en la cual se va a concentrar todas las políticas anticorrupción. Recuerden lo que decían. ¿Cuál es la idea? Conjuntar en un solo esquema el sistema nacional en los diferentes ángulos. Entonces, en el sentido preventivo, precisamente, parte de los comités y todo lo que se está manejando es cómo integrarlo en un sistema mediante una herramienta y generar todos esos protocolos, manuales, procedimientos desde un punto de vista ético que van a normar la conducta. Segundo objetivo es reforzar todos los medios de fiscalización. O sea, ya vigilamos al servidor público, establecimos una norma de conducta. Ahora, vamos a reforzar a los entes encargados de la vigilancia.
Y de ahí encontramos reformas, que si usted ve, a la Auditoría Superior de la Federación, reforzándola en cuanto a dar herramientas coercitivas para su actuación. No me obedeces, te pongo sanciones, en fin, todo un manual de cómo se puede sistemas de control, la Auditoría Superior de la Federación, cómo se debe de actuar, se refuerza. La función pública, recuerden que se desapareció, pues bueno, pues ya, pues ahora sí, como el cuento, pues no andaba muerto, pues resulta que anda viva, ¿no? Y se le refuerza en cuanto a mecanismos de control, ¿sí? Estableciendo también medidas más coercitivas en Código Penal y en fin, pero refuerza las autoridades encargadas de seguimiento. Y finalmente, no me gusta mucho, pero bueno, creo que ya algunos tratadistas lo han manejado, ese famoso derecho sancionatorio administrativo, ¿no? O sea, el tercer punto, refuerza todo eso. Vamos la lógica. Le digo al servidor público cómo actuar. Refuerzo a las autoridades competentes. Pero pues si no me obedeces, pues ya está el garrote y te establece faltas graves, no graves, en fin, y te establece todo un derecho sancionatorio con políticas, con criterios, con principios de lo que es una justicia conmutativa, una justicia donde el Estado en el uso de su imperio ejecuta para que se obedezca y se mantenga el orden jurídico. En mi opinión, esas son las tres vertientes que vamos a encontrar en todo este sistema. El Sistema Nacional Anticorrupción es una parte que ya existía, o sea, ya habían sanciones a particulares, sanciones a servidores públicos, todo lo resuelto y mal hecho, ¿no? O sea, de ahí porque venían pues de que la autoridad que me acusaba me sancionaba, no había tribunales especializados, me juzgaban con una sanción, una falta, con procedimientos civiles, entonces todo era un choque. Viene este sistema y trata de regular eso, pero ¿cuál es el objetivo? Hay varios sistemas, tenemos 3 sistemas que les puedo decir. Sistema Nacional de Transparencia, ¿sí? Publicidad. Segundo, Sistema Nacional Anticorrupción, seguimiento, lo que hablamos. Y Sistema Nacional de Archivo. Con esto integro toda la información, genero los mecanismos para ¿qué? Vigilancia del servidor público y control de gasto, ¿no? Si el servidor público actúa, se vigila la ciudadanía, todo el mundo sabemos, y control de gasto. ¿Qué es control de gasto? O sea, el objetivo final de este sistema es el control de gasto de los servidores públicos. Es decir, no nomás el dinero que tengas, no nada más los bienes que dan, no, es total. O sea, tú no puedes utilizar un helicóptero que te dan para servicio para llevar a tu familia de vacaciones. Tú no puedes tener el patrimonio, terrenos, propiedades y vendérselas a tu amigo a un precio distinto. Todo lo que implica patrimonio, dinero, bienes, lo tienes que destinar para lo que se hizo. Y para eso hay una serie de leyes que te dicen cómo se distribuye el gasto. Estos sistemas vienen a cuidar que esos recursos no se desvíen. ¿Cuáles son los factores que se pueden considerar relevantes del Sistema Nacional Anticorrupción? Nos han mencionado ya diversas problemáticas que presenta, pero en una manera palpable o más práctica, ¿cuáles serían esos aspectos relevantes del Sistema Nacional? Bien, uno de los aspectos relevantes, como viene, antes de entrar a ese tema, me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Como comentamos, no es nuevo, no es un sistema, hay muchas cosas que ya existían, pero finalmente, ¿qué es lo que buscó este sistema? Y uno de los temas relevantes para el sistema es coordinar a las 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, de tal forma que exista congruencia entre esos 3 órdenes de gobierno, y al final buscas que entre ellos haya existan los mismos criterios respecto de cómo se van a investigar las conductas de los servidores públicos, qué vas a sancionar, qué procedimientos vas a llevar a cabo, pero sobre todo, qué medidas van a implementarse para prevenir los actos de corrupción.
Entonces, la primera parte, precisamente ese es el primer principio, sería la coordinación, que exista congruencia y que todos estén coordinados de qué acciones va a tener cada uno y todos van por el mismo caminito. Ese sería el primer tema importante. Muy bien. Entonces, continuando con el tema que habíamos comentado, ¿qué otro aspecto sería relevante de retomar? Otro aspecto relevante es el tema de la transparencia. Como bien lo comentó el doctor Zavala, la transparencia es uno de los temas que vino previo al Sistema Nacional Anticorrupción, pero que lo complementa. Y dentro de esa transparencia, ¿qué es lo que se ha dicho? A nivel internacional, diversos organismos han llegado a la conclusión de que el servidor público en estos momentos, pues, no cree, la población en general no confía en un servidor público. ¿Por qué? Porque la visión que tienen del servidor público es que es una persona corrupta. Y así se ha manejado y a nivel internacional ese es el concepto que tienen. Entonces, el primer tema para cambiar esa imagen que se tiene del servidor público es precisamente hacer todo transparente. Y la idea es la participación de la sociedad civil. Ese es un tema importante, que la sociedad civil participe, que esté inmersa dentro del procedimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, para que vea la sociedad que efectivamente se está haciendo algo y que eso algo va a tener algún resultado. Entonces, ya no nada más van a ser dependencias, entidades, servidores públicos los que van a estar inmersos, sino la misma sociedad civil va a tener una participación directa dentro de ese Sistema Nacional Anticorrupción. Y otro tema importante finalmente sería que, como ya es un sistema que implica alta especialización, se tienen que crear tribunales que van a conocer específicamente de ese tipo de sanciones o procedimientos que deriven de actos de corrupción de los servidores públicos. En este caso ya tendríamos tribunales en materia administrativa especializados únicamente para ver este tipo de responsabilidades, que van a tener su infraestructura, van a tener sus propios magistrados y que finalmente implica una preparación especial para este tipo de conductas que van a ser objeto de investigación. Y otro tema importante es que ya no solamente se va a perseguir a servidores públicos, como anteriormente se hacía. Prácticamente la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos sancionaba únicamente a los servidores públicos. Ahorita ya no, ahorita te dan la posibilidad de que también a los particulares que lleven a cabo ciertas conductas que están marcadas en la Ley General de Responsabilidades sean sujetos a un procedimiento y a una posible sanción. Entonces, al final buscas equilibrar ese tipo de actos corruptos, evitar que se den tanto por el funcionario como por los particulares que puedan intervenir en alguno de los actos que puedan ser objetos de corrupción. Y en general creo que esos serían los principios importantes y básicos que sobresalen de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. La instauración del sistema nos mencionan que es nutrido, que participan autoridades, pero en sí el sistema por sí mismo ¿es capaz de erradicar la corrupción? Miren, yo soy de la idea que nunca una ley va a erradicar un mal, o sea, ayuda, pero esto es de formación, esto es de conciencia ciudadana, de ahí porque creo que la ciudadanía, ese concepto de ciudadanía debe estar preparado, ¿no? Para que realmente sea eficaz estos esquemas, porque si nos vamos a encontrar lo que hoy nos encontramos, y dicho con mucho respeto, desinformación, mal manejo, información encontrada, pues vamos a tener un gran problema, ¿no? O sea, hoy que nos encontramos un sistema nacional que no ha nacido, pero ya está criticado, ya se están organizando asociaciones para hacer una reforma de algo que ni siquiera empieza. Eso es lo que estamos viviendo, ¿eh? O sea, y eso ustedes leanlo en los periódicos y ahí lo tenemos. O sea, que no están preparados los magistrados, que se tienen que encargar de ello, que la polémica del fiscal, en fin, y las consecuencias jurídicas ahí están. Yo creo que pues el sistema debe de ser eficaz, o sea, no tenemos otra. El problema, si ustedes vean los índices de corrupción, cómo han estado subiendo. El problema de la corrupción, yo creo que en sí es más el efecto
de la corrupción, porque la corrupción destruye instituciones, destruye todo. O sea, ¿de qué me sirve tener una policía de 50,000 elementos cuando todo es corrupto? O sea, no hay nada. La corrupción devasta. Es más importante que el propio delito. La corrupción es un lastre. Nuestra sociedad lo tiene. Creo que este sistema tiende a mejorar o a evitar o a erradicar, pero para que sea eficaz, no sé, no. Hoy lo que hay, contradicciones, mala información, ciudadanía mal preparada, autoridades encontradas. O sea, me acuerdo de que por ahí decía, ¿no?, que si quieres que algo no funcione, mételo a un comité, y este sistema nacional está lleno de comités, de organizaciones. O sea, un comité para organizar, un comité ciudadano, un comité. Sí, pero el efecto, la erradicación, ¿dónde está? No sé, no. Es una pregunta muy difícil de responder. O sea, hay casos. La Conagua ha sido eficaz. ¿Esto va a ser eficaz? No sé. Es cuestionable. Hay muchos problemas. Hoy lo que hay en este momento, en esta etapa de la sociedad mexicana, es que hay un alto índice de corrupción, hay un exceso de vigilancia, que no es posible, lo vemos. Te llega una auditoría al aeropuerto, a cualquier ente, le llegan 5 auditorías. ¿Y el resultado cuál es? O sea, un servidor público, como lo dicen, yo estoy más preocupado que no me vayan a sancionar pues que hacer la obra, ¿no? Esa es la realidad de esto. Eso que decía hace rato Alberto, en el sentido de que hoy el servidor público tiene un estigma de corrupción. Eso lo vivimos. O sea, hoy es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Hoy, y con este derecho sancionado es grave. Con creando leyes se va a resolver, ¿no? Hace rato decía Alberto, pues, que para él no es eficaz, pues para mí hoy lo que se ha demostrado no es eficaz, pero el problema es que no tenemos otra más que hacerlo eficaz. Podríamos recapitular lo que hasta aquí llevamos y mencionarnos cuáles son estas inconsistencias. Sí, claro. Como comentamos, hay varias inconsistencias. Creo la fundamental que hemos platicado es la de entrada en vigor del sistema, todo este tema de los plazos que se han dado, las diversas entradas en vigor de las leyes, ahorita los 180 días que marca para la homogeneización de los estados. Finalmente es una inconsistencia que nos va a llevar a preguntarnos qué va a pasar, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de que tienen los estados 180 días para hacer su homogeneización de su normatividad. Y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? O sea, al final estamos en una etapa en la que esa incertidumbre que nos deja pues va a crear todavía más descontento de la sociedad, ¿no? Y yo creo que inclusive aún más allá, hay que ver que los medios de comunicación y en general la sociedad ahorita espera mucho de este Sistema Nacional Anticorrupción. Se han creado muchas expectativas de lo que puede llegar a ser, de lo que debe hacer, sobre todo si tomamos en consideración todo lo que ha pasado en los medios de comunicación en los últimos meses. Ahí tenemos el caso Duarte, donde al final el tema de corrupción se disparó aún más, y las expectativas que toda la sociedad tiene respecto de lo que va a ser el Sistema Nacional Anticorrupción son muy elevadas. Y finalmente, como decimos, todavía no vemos claro, todavía no está claro el sistema cómo va a aterrizarse, y entonces yo creo que más que las inconsistencias es el tema de falsas expectativas que tenemos hasta ahorita. Hay que ver que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene buenas intenciones, tiene buenos objetivos, que finalmente busca erradicar un tema de corrupción, pero ¿qué es lo que va a pasar? Eso es el tema, realmente cómo se va a dar en la práctica. Hasta dónde van a llegar las funciones o la eficacia de ese sistema, y al final hasta dónde la sociedad va a estar conforme con esos resultados que se van a dar. Entonces, al final, ahorita creo que más que las inconsistencias, tendríamos que hablar de eso, ¿no? de la eficacia que puede llegar a tener el sistema. Pero de entrada, el primer tema, pues sería eso. Vamos a ver qué pasa con esos 180 días y al final, qué pasa para que ya entre en vigor de manera plena y todas las disposiciones que se establecieron para el Sistema Nacional Anticorrupción, como es también la designación del fiscal, que hasta ahorita no tenemos nada y que finalmente se vuelve una inconsistencia. ¿Por qué? Porque todavía se sigue cuestionando quién es el que designa a ese fiscal.
porque al final dicen no debe haber ninguna relación entre el Ejecutivo, entre el Legislativo, entre el Judicial, y al final, ¿quién lo designa? Finalmente dicen, pues sigue habiendo ahí una relación directa entre los poderes, que eso no me da certeza de que el fiscal sea imparcial. Entonces, al final, todo eso nos va a llevar a ver qué es lo que va a pasar, y son parte de las inconsistencias que hasta ahorita podemos llegar a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. Mencionaba hace un momento que el sistema también tenía ciertos ejes rectores. ¿Qué debemos entender por esto? ¿Cuáles son? En el tema preventivo, una coordinación general que esquematice en todos los órganos de gobierno ese sistema nacional anticorrupción, esa homogenización de criterios de cómo debe de actuar el servidor público, ¿no? Eso es lo que dice la expresión de motivos. 2, se refuerza la Auditoría Superior de la Federación, mediante su ley, se refuerza su esquema, se refuerza la Secretaría de la Función Pública, se transforman los tribunales para impartir una justicia administrativa. Y pues, ¿qué otro sistema? Pues la creación de todo este derecho penal mediante la creación del fiscal, ¿no? Que ese es el gran tema, ¿no? O sea, que hoy como está, les guste o no les guste, a nivel ley, es dependiente del procurador, no hay autonomía a la procuración. O sea, es una cosa rara, ¿no? O sea, se quiere hacer como sea tipo FBI, autónomo, independiente. Ah, no, pero pues lo que dice la ley es que depende, y de ahí pues deriva mucho movimiento esto, todo este concepto. Yo creo que ahí podríamos resumir esos ejes de todo el sistema. Me gustaría que compartiéramos con las personas que nos escuchan cuál es el contenido de las leyes que se reformaron. Hablando concretamente de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuáles son los objetos de esta ley? Concretamente y de una forma, si se puede, práctica hasta cierto punto. Finalmente podemos decir sencillamente en qué consiste el objeto. Esta ley lo que pretende es establecer todos los mecanismos y las acciones de coordinación. ¿Para qué? Finalmente, para que todos lleven las mismas políticas en materia de anticorrupción. O sea, al final son las políticas base, todos vamos a llevar lo mismo, vamos a tener mecanismos y reglas generales que van a ser la base para implementar ya las acciones en cuestión de materia administrativa, penal, en materia civil. O sea, al final todo va a derivar de ahí, que es el eje rector de este Sistema Nacional Anticorrupción. En medios también se ha hecho de nuestro conocimiento que el sistema se encuentra integrado por un comité. ¿Cómo está integrado este comité? Por favor. Yo creo que previamente a eso habría que hacer también una pequeña aclaración. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene varios integrantes. Uno de ellos es precisamente el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción y precisamente los sistemas locales anticorrupción. Todos ellos en conjunto van a crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces es importante recapitular que precisamente no es solamente un organismo el que forma parte, sino son varios entes que están ahí integrados. Partiendo de eso, ¿por qué es importante el Comité Coordinador? El Comité Coordinador finalmente es el que va a dirigir en su mayoría todas las acciones tendientes a establecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso es relevante. Dentro de esto, este Comité Coordinador se integra por el titular de la Secretaría de la Función Pública, por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos en Combate a la Corrupción, por el Tribunal Federal, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el presidente del INAI y por un representante del Comité de Participación Ciudadana. Prácticamente esos son las personas que estarán integrando el Comité Coordinador. Entonces, sí, la eficacia sería un poquito cuestionable, hay que esperar cómo opera. Yo creo que al final, como decimos, estamos ahorita especulando que todavía no estamos viendo realmente cómo va a operar, se está especulando mucho, se sigue cuestionando incluso esta parte del Comité Coordinador, que en el mes de abril fue cuando ya empezó oficialmente ya se dio a conocer quiénes eran, los nombres y todo esto, pero
pues hay que esperar cómo va a operar, ¿no? Sí va a ser complicado, eso me queda claro, pero bueno, finalmente hay que esperar lo que hemos dicho. Yo creo que los fines, los objetivos son objetivos muy bien planteados y esperemos que al final se cumplan. Otra de las leyes que es de nueva creación es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son los alcances que tiene esta ley? Pues, miren, en general los alcances de esta ley es, uno, darle estructura al tribunal, a este tribunal, ¿no? Marcar las funciones, cuáles son sus atribuciones, sus competencias. ¿Alguna situación que le preocupe de la implementación de esta ley? A un año, pues que no hay tribunal, habilitaron a una sala auxiliar, ¿no? Cuando la ley determina cómo se debe de funcionar. Y otro, que es algo grave, para mí grave, es regresando a la visión aristotélica de la justicia distributiva y conmutativa, ¿no? Es decir, una justicia distributiva que implica la conjunción de derechos y obligaciones a través de cómo se forma. Obviamente, un juzgador que se crea en esa escuela de analizar los derechos y obligaciones derivados de un contrato, de un acto, de un hecho jurídico, es muy diferente a la visión de un juzgador que está encaminado a sancionar un delito o tutelar un bien jurídicamente tutelado. Las visiones cambian y este tribunal pues le van a cambiar, porque no es lo mismo revisar faltas administrativas fiscales, ¿sí?, a convertirse y erigirse en jueces y poder imponer sanciones. Ahí eso me preocupa, porque de entrada entender el procedimiento administrativo y luego juzgar la conducta de una persona para imponerle una sanción, pues tienen que tener una visión distinta, ¿no? Esas dos cosas me preocuparían. Muy bien. Otro ordenamiento que se modificó fue la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En lo personal me llama la atención porque ya con esta reforma pareciera que tiene tintes sancionatorios, como nos lo han estado mencionando, pero en sí, ¿cuál es el alcance de estas reformas? Bien, el alcance de esta reforma fue incluir dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República una fiscalía especializada, que en este caso es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que propiamente va a encargarse de investigar y sancionar aquellos delitos derivados que cometan los servidores públicos por actos de corrupción. Finalmente, hay que recordar, además de la instancia administrativa, que puede ser objeto un servidor público a través de un procedimiento de responsabilidad, tenemos la instancia penal. Y finalmente, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, se consideró que era necesario también reforzar el tema penal a efecto de que un servidor público se sienta para que no lleve a cabo actos de corrupción. Finalmente dicen, vamos a también meter el tema sancionatorio, vamos a poner ya claramente en materia penal que también tiene que haber alguna consecuencia el hecho de que lleves a cabo actos de corrupción, y vamos a frenar con eso un poquito que los servidores públicos lleven a cabo esos actos de corrupción. ¿Algo que le preocupe de estas reformas que considere que pueden ser de riesgo? Retomando parte de lo que hemos comentado, lo preocupante es que a la fecha no tenemos todavía fiscal que esté a cargo de esta fiscalía. Al final ya ha pasado más de un año de que se publicó, en este caso, la reforma a esta ley orgánica, y a la fecha no tenemos fiscal. Y todavía no sabemos para cuándo lo vamos a tener. Entonces, mientras no lo tengamos, no va a entrar en vigor esta reforma. Por lo tanto, pues está en papel, ya lo tenemos ahí, pero no entra en vigor. Y todavía no aplicaríamos nada hasta no tener ese fiscal. También se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entendemos que la ley orgánica es quien establece la estructura de toda la administración, pero ¿cuál fue la modificación que se hizo para este sistema? Perdón lo coloquial, pero pues fue revivir un muerto.
la Secretaría de la Función Pública estaba muerta, pero pues no andaba muerta, pues ya revivió, ¿no? Y aquí, o sea, en la anterior reforma la desaparecieron, hoy la revivieron. O sea, y se les atribuyen, salvo todo el tema patrimonial que se deja en Hacienda, todo lo demás de control, seguimiento, todo desarrollo administrativo, lo retoma de nuevo la Función Pública. Creo que es lo más importante, ¿no? Bien. ¿Y alguna situación que nos pudiera considerar relevante o que implique algún riesgo, preocupación con esta implementación, con esta modificación? Con la ley no. Me preocupa el reciente reglamento que se publicó de la Secretaría de la Función Pública. Creo que hay que revisarlo o hay que entenderlo, cuál es la visión, porque luego ya, como decía hace rato el maestro, pues ya es de hermenéutica, todo es de interpretación. Vamos a ver qué quieren decir, ¿no? ¿En qué sentido? Miren, a ver, las autoridades encargadas de todo este proceso de sanción, de castigo, son 3: investigadora, substanciadora y resolutora, ¿no? Más o menos así es el proceso. Muy bien. Sin embargo, la ley, particularmente la de responsabilidad, es muy clara. ¿Quiénes son las autoridades investigadoras, quién las substanciadoras y quién las resolutoras? Son muy claritas. Pero cuando uno lee el reglamento, particularmente el artículo 5, pues ya no eran 2, ya me salieron como 20, que son autoridades investigadoras, sancionadoras. Hay un choque. No sé si es un tema hermenéutico, o sea, es un tema de interpretación, es un tema de concepción, no entiendo. No, o sea, hoy no lo entiendo y me preocupa, ¿no? Porque ¿cómo va a operar? Pues no sé. O sea, simplemente confronta ley de responsabilidad con artículo 5 del reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, pues no sé ni qué pensar. O sea, no sé qué pensar. O sea, si eran 2 y ahora ya me subieron 6, ¿no? O sea, no entiendo cuál es la lógica. Eso me preocupa mucho. Tal vez entenderíamos que con esta atribución que se dio la Secretaría de la Función Pública en su reglamento, poner diversas autoridades diferentes a las de la Ley General, otras autoridades, otras secretarías, ¿tendrían esas mismas atribuciones o se arrogarían ese mismo derecho tal vez? Pues ya visto así, pues si hay que servirse con la cuchara grande, pues todos nos servimos, no, pero a ver, la ley señala bien claro, así y entendamos, estamos hablando de derecho, hay un principio de coherencia jurídica, hay una estructura de leyes, o sea, jamás un reglamento interior de una secretaría puede estar por encima de una ley, y si la ley es clara en su contenido y alcances, no puede venir ningún reglamento a decir lo contrario o a sumar o agregar. O sea, esa es mi visión. O sea, parte de esto, pues, precisamente este análisis jurídico que estamos haciendo es con exactitud jurídica, no con invenciones. O sea, porque puede caber su interpretación, pues entonces hoy cualquier secretaría que invente sus organismos sancionadores y sus organismos resolutores, investigadores, pues si así, pues, si eso es el chiste, pues ya ciérrenle y vámonos, ¿no? Ya, sí, esto ya se acabó. Pero la ley es bien clara, es un tema súper claro, quién tiene las atribuciones, y el reglamento abiertamente genera una serie de autoridades distintas, a lo mejor porque es globalizadora la función pública y es la encargada de así, pero no puede, o sea, no puede, aunque sean faltas no graves, creo que no. Tiene que ser muy preciso. O no entiendo. O sea, digamos, hoy no entiendo qué quisieron hacer. Dentro de las modificaciones que se vivieron al Código Penal, ¿cuál fue el alcance que se le dio para el sistema? Las modificaciones que se buscaron en el Código Penal Federal fue el tipificar ya de manera concreta los delitos que pueden ser cometidos por servidores públicos
o particulares que deriven precisamente de estos actos de corrupción de los servidores públicos. Ya existían algunos tipos, ahorita nada más fue definir, ajustar aquellos que ya se tenían y definir unos nuevos. Y prácticamente es lo que se hizo. Se puso esos nuevos tipos penales a efecto de que cuando se lleven a cabo, se ejerciten las acciones penales, ya tengas ahí la base de cuáles son los tipos que puedes aplicar para sancionar a un servidor público. ¿Alguna preocupación que genere esta modificación al Código Penal? Sí, hay varias preocupaciones. La primera de ellas es la que comentábamos, en que ya tengo una ley, ya un Código Penal, ya hay unos tipos penales para sancionar los actos de corrupción, pero no puedo aplicar esos tipos penales. ¿Por qué? Porque no ha entrado en vigor el Código Penal al no tener un fiscal. Esa sería la primera preocupación, ¿no? La segunda, en estos momentos está siendo muy cuestionado el sistema penal acusatorio, la eficacia, finalmente si está funcionando o no está funcionando. Le vamos a meter a ese nuevo sistema penal un tema de responsabilidades de servidores públicos o los delitos que cometan por actos de corrupción, pero al final vamos más allá. Vas a meter, en materia penal vimos que ahorita está cuestionado el sistema, porque no está funcionando. En materia de actos de corrupción vas a meterlos. Cuando los va a investigar un ministerio público que desconoce cómo viene todo el tema de los actos de corrupción, en este caso que pudieran derivar de materia administrativa, o sea, al final le sumas una variante más que va todavía a afectar más la eficacia de ese sistema penal. Y que al final, mientras no tengas el procurador, va a llegar un momento en que ahorita se está debatiendo si se cambia o no se cambia el sistema penal. Y si en ese momento se siguen tardando en el fiscal, cuando ya designen el fiscal y ya apliques las reformas que se dieron en materia penal, pues resulta que ya te cambiaron el sistema penal. Y entonces, pues otra vez volver a hacer adecuaciones para que puedas aplicarlo. Entonces esa es otra preocupación que dejamos ahí al aire, pero hay que esperar a ver qué pasa. Finalmente, dentro de la última de las leyes creadas fue la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. ¿Cuál es el alcance que se le da a esta ley en relación con el sistema? El alcance, yo lo veo de una forma práctica, pues se puso en orden lo que ya se venía haciendo. O sea, lo que hacía ACF con sus órdenes, con sus visitas, los procedimientos, ya simplemente se plasmó y se dio una estructura respetando ya un principio de legalidad, donde ya se le dan funciones y atribuciones. La esencia es reforzar las facultades de revisión, porque antes, recuerden que la ACF siempre era revisión de la cuenta pública. Sin embargo, pues dentro de las atribuciones que hacía la ACF, pues revisaba todo, ¿no? O sea, con el pretexto de la cuenta pública de 2015 se podía ir hasta el principio, ¿no? del proyecto. O sea, ya lo venía haciendo la ACF, pero fuera de la ley. Hoy ya lo metió, ya le permite, le refuerza sus funciones, se le da claridad, hay una forma de... se da procedimientos, se le da elementos coercitivos para imponer incluso sanciones si no lo obedecen, se refuerzan los procedimientos resarcitorios. En general fue, en una palabra, reforzamiento. Y en este contexto, ¿hay algún riesgo aquí? ¿Algo que nos preocupe de la implementación de esta ley? Pues mire, el riesgo no me preocupa, al contrario, es bueno, pero antes lo hacía, pero sin ley. Ahora, hoy que lo va a hacer con ley, pues vamos a ver si siguiendo los procedimientos, cómo le va, ¿no? Porque pues antes no era, oye, te hago un requerimiento y si no te saco el garrote, ahora sí, pero me lo vas a hacer, pero con orden, ¿no? El requerimiento, creo que es bueno. ¿Qué me preocupa? Pues algo que siempre me ha preocupado, que siempre es un principio elemental de derecho constitucional, o sea, el principio de división de poderes. O sea, a ver, la Auditoría Superior, ¿de dónde depende? Eso nos los enseñan del Poder Legislativo. ¿A quién obedecen? Pues al Poder Legislativo. Tienes una función de revisión de la cuenta pública. ¿Por qué? Porque tú autorizas como legislativo esa cuenta pública. Todo es correcto, ¿no? Pero de ahí a que te den funciones de fiscalización al Ejecutivo Federal, al manejo de cuentas, obra pública, finanzas, fiscal, pues ahora sí que ahí los constitucionalistas tienen que revisar ese tema, ¿no?
o los encargados del control constitucional. Creo que ahí hay un problema y siempre ha sido debatido, siempre ha sido debatido. Pues no había procesos ni nada. Hoy que hay procesos, a ver cómo se va a actuar, porque hay un principio, o sea, desde Montesquieu decía, principio de división de poderes, no puede haber invasión de competencia. Aquí hay una clara invasión del legislativo a las facultades del ejecutivo a través de una revisión. Con esta parte llegamos al final de la primera etapa y nos preparamos para continuar en la segunda, que es el tratamiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.